Hola a todos y bienvenidos a esta novena sesión del ciclo de conferencias sobre incertidumbre y perspectiva de la educación en España y Latinoamérica tras la COVID-19. Mi nombre es Vicente Pérez y soy el director del Centro de Laguna en México. Y en esta novena sesión nos acompaña el doctor don Manuel Burgos, es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Nacional de Piura, que ha tenido la amabilidad de volver a participar en esta segunda edición del ciclo. El doctor Burgos es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales, doctor en Educación por la Universidad Nacional de Piura, doctorando en Sociología por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y magíster en Educación por la Universidad César Vallejo. Ocupó el cargo de director general de Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad Nacional de Piura y recientemente el de decano de su Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Es un experto en el impacto que tiene la educación en la inclusión social de los jóvenes y sobre esa cuestión versará la conferencia que nos impartirá a continuación, que lleva por título Reflexiones sobre el impacto social del COVID-19. Doctor Burgos, aprovecho para agradecerle de nuevo su participación en este ciclo. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, estimado amigo Vicente Pérez, coordinador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con sede en México. Muy buenas tardes, doctor Juan Rivas, vicerrector académico de la Universidad Nacional de Piura, mi sede, mi alma mater. El tema que me toca tratar son reflexiones acerca del impacto que va a generar, que está generando el COVID-19 en América Latina. Cuando estoy hablando de América Latina, estoy hablando de un subcontinente que tiene más de 600 millones de habitantes. Sin embargo, yo quisiera no solamente circunscribirme a cómo está recibiendo, cómo está padeciendo América Latina y el Caribe el tema del COVID, sino plantear primero una reflexión a partir del contexto mundial, porque lo que está ocurriendo con el COVID-19 es una pandemia, es, es, es un tema que agobia a todo el mundo, a todo el mundo. Lo primero que yo quisiera indicar es que estamos viviendo una, una crisis generalizada, una crisis que implica el aspecto sanitario, es una crisis de orden económico porque ha paralizado durante más de 6 meses a todo el mundo y es una crisis del propio sistema económico y social que hemos estado viviendo. Esta, esta crisis ha puesto en evidencia el fin del neoliberalismo, el fin de la globalidad y la necesidad de hacer cambios fundamentales en el sistema mundial, en el sistema político, en el sistema sanitario y lógicamente en el sistema educativo. Pienso que desde las universidades de América Latina y particularmente desde las universidades del Perú, es necesario reflexionar porque si las universidades no estamos atentas a los cambios que en este momento está sufriendo el mundo y a las perspectivas que también se nos abren en este momento en el mundo, no podríamos cumplir nuestra labor con la plena responsabilidad social que como universidades nos compete. Hay un autor que me ha llamado mucho la atención cuando he estado revisando la bibliografía para tratar el tema, y es de un autor libanés, Nasir Aleb. Él escribe un libro que se llama El Cisne Negro, y en su trabajo El Cisne Negro, él se refiere denomina de esta manera aquellos eventos históricos que son de naturaleza totalmente atípica y que además de ser atípicos, o sea, impredecibles y no cotidianos, tienen un impacto extremo, muy fuerte, muy profundo, que conmociona a la sociedad durante muchos años. Y el otro elemento importante que menciona Nasir Aleb es que estos eventos, en la medida en que son atípicos e impredecibles, solamente pueden ser analizados en retrospectiva.
y esto es lo que vamos a intentar hacer. La necesidad de hablar y de reflexionar sobre el COVID-19, sobre la gran pandemia que nos está afectando en este momento, nos ha llevado, y particularmente me ha llevado, a revisar un evento similar que ocurrió hace exactamente un siglo, 1918, cuando se dio la gran pandemia que afectó a todo el mundo y que tuvo aproximadamente más de 50 millones de muertos y que fue la gripe española. Y que injustamente se llamó gripe española, aun cuando no fue solamente española, sino se originó en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Y que afectó una letalidad tan grande en países como Estados Unidos, con más de 500.000 muertos. Y que en los países pobres como la India tuvo una letalidad de 19 millones de muertos. El equivalente más cercano a la pandemia que estamos sufriendo en este momento es justamente la pandemia o la epidemia de la gripe española. Pero algo que me ha llamado la atención al revisar históricamente un evento similar a lo que estamos viviendo, porque cuando hacemos un estudio sociológico sobre un hecho que afecta a la sociedad en su conjunto, es necesario tener una memoria histórica. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención y que lo indican los diferentes autores es que sobre la pandemia de 1918 no hay nada escrito o hay muy poco que se haya escrito. Hay una suerte de amnesia histórica y en los libros de historia contemporánea del siglo XX no se hace referencia a este evento que tuvo mayor letalidad que la propia Primera Guerra Mundial. Pero también es cierto que hay que estudiar los hechos históricos, como en este caso la pandemia de 1918, para entender que una vez que se dio, esta propició una serie de cambios, tanto, por ejemplo, el acceso masiva de las mujeres a la actividad laboral, el acceso de las mujeres a la vida política, pero también obligó a que por primera vez en el mundo se organizaran sistemas públicos de salud. En 1920 se creó la Organización de la Salud y en 1940 se creó la Organización Mundial de la Salud. Yo pienso que así como esa pandemia obligó al mundo a cambiar y a cambiar rápidamente, yo pienso que esta pandemia también nos va a obligar a cambiar. Y uno de los cambios más importantes que ya está visualizando la Comisión Económica para América Latina en su informe de mayo del 2020 y de agosto del 2020 es que es necesario tomar conciencia de que América Latina es un sector que es un continente que está afectando la pandemia de manera especial porque sus sistemas de protección social, su estado de bienestar o es muy débil o es inexistente en casi el conjunto de países de América Latina y el Caribe, excepto Uruguay, y en menor medida en Chile y en Argentina. En otras palabras, nos golpea América Latina con la mayor dureza en la medida en que la salud, la educación, la protección social está desatendida históricamente. Y eso lo puntualiza la secretaria ejecutiva de la CEPAL cuando dice, históricamente los sistemas de protección social en América Latina o son débiles o muy débiles o no, simplemente no existen. Y el otro tema que me parece importante reflexionar y que lo puntualiza ya la CEPAL en sus diferentes informes de abril, de mayo, de julio y de agosto de este año, es que es necesario establecer un nuevo pacto social que permita
redefinir las relaciones entre el mercado, entre el Estado y la sociedad civil. Quienes de alguna manera hemos venido trabajando el tema de estado de bienestar, y me refiero a los trabajos de manera especial que ha realizado Tomás Fernández en España y conjuntamente hemos realizado aquí en Perú, una de las cosas que se pueden notar es que si no hay estado de bienestar que permita coberturar las necesidades de atención sanitaria básica, de trabajo y de educación, es imposible detener las pandemias. Normalmente se ha dicho en los últimos años que el mercado es suficiente para regular toda la actividad de la vida social, que el libre mercado es suficiente para hacer crecer a los países. Y con la teoría del goteo se pensaba que en los últimos 25 años, al mejorar el mercado, al mejorar la renta, el PBI de un determinado país, era suficiente como para redistribuir riqueza y hacer que los niveles de pobreza desciendan. En cierta medida tenían razón. En América Latina los niveles de pobreza en los años 90 llegaron a más del 56%. Pero sin embargo, esa política de goteo, nos hemos demorado 25 años para bajar del 56% a cerca del 36% de la pobreza. Pero sin embargo, en esos 25 años, en nada se ha reducido la desigualdad social. Hoy, los informes de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, están indicando que el retroceso de la pobreza que tuvimos en los 25 últimos años ha involucionado, porque nuevamente vamos a caer en una etapa de década perdida y probablemente recuperar los niveles de pobreza que de ninguna manera son aceptables nos va a demorar 13 años. Vamos a poner un ejemplo simple. Entre mayo y agosto del presente año, la pobreza que estaba en 180 millones de pobres en América Latina se ha incrementado a 231 millones de pobres. O sea, de los 600 millones de pobladores de América Latina y el Caribe, el 37.3% son pobres. Y de estos 37%, 28 millones han caído en la extrema pobreza, o sea, el 15%, 15.5% son de extrema pobreza. La pandemia es tan fuerte que nos está afectando en nuestro crecimiento. América Latina tendrá un crecimiento este año del menos 9%. O sea, vamos a tener un incremento negativo. Y el informe de la doctora Bárcena en la CEPAL justamente nos está indicando que este evento de la pandemia es tan fuerte, mucho más fuerte que la crisis que ocasionó la gripe española en el 18, que tuvo el 4.9 de recesión, el crack del 29 que tuvo el 5% y que en este momento ya tenemos el 5.5% de recesión mundial. Entonces, si reflexionamos sobre los impactos sociales que va a traer la pandemia, esto nos indica que si la población, la población pobre se ha incrementado de 180 millones de pobres a 231 millones de pobres en solamente 6 meses, esta tendencia va a ser trágica en los siguientes años. Yo me preguntaría lo siguiente: los niños que han nacido en estos años de COVID, ¿qué efectos van a sufrir?
Por ejemplo, si yo comparo el impacto genético que tuvo la gripe española en 1918, estudios de Harvard indican que todos los niños que nacieron en esos años fueron más propensos a enfermedades cardíacas. Su nivel de inteligencia se redujo, que los jóvenes que intentaron acceder a las universidades fueron cada vez menor de aquellos años y que la juventud que nació en esos años tuvo menos acceso al trabajo. Entonces, un evento de esta naturaleza no solamente tiene consecuencias sanitarias, no solamente tiene consecuencias económicas, sino tiene consecuencias de largo alcance. Cuando estamos hablando de impactos, los impactos, ¿qué son? Son las consecuencias que se generan por el efecto de algo que conmociona la vida social. Pero si en este momento estamos viendo que se está generando mayores niveles de pobreza, mayores niveles de desigualdad, ¿cuál es la salida? ¿Continuar con la teoría del goteo? ¿Continuar con la teoría del libre mercado? ¿Continuar pensando que la salida para América Latina es globalizarnos con todo el mundo? Voy a poner un ejemplo. En momentos de pandemia, América Latina solamente tiene capacidad para producir, como ahora, solamente el 5% de sus medicinas y de sus equipos. El resto ha tenido que importarlos. Pero ¿qué pasa cuando tiene que importarlos en situaciones de crisis y de restricción del comercio? Simplemente demora meses. Por lo tanto, América Latina tiene que comenzar a mirar a nivel regional para impulsar nuevas cadenas productivas, nuevos niveles de desarrollo, y podríamos decir que por sustitución de importaciones debe impulsar su industria, debe impulsar su economía, debe impulsar nuevas redes productivas a nivel latinoamericano para tratar de sustituir aquello que no puede en estos momentos adquirir en el mercado internacional. Yo quisiera referirme de manera particular a una propuesta que hace la CEPAL, que me parece sumamente interesante. Crear un nuevo pacto social que permita que el Estado asuma el rol que le compete. Miren, en medio de esta pandemia, ¿a quién hemos volteado a mirar? ¿Al mercado? No, al Estado. Al Estado hemos tenido que pedirle que haga subsidios. Al Estado le hemos tenido que pedir que un ingreso básico de emergencia. Al Estado le tenemos que pedir un ingreso básico universal. Al Estado le tenemos que pedir un sistema de protección que desde la cuna hasta la tumba pueda garantizar salud, educación, jubilación y empleo. Entonces, el tema de promover el estado de bienestar ya no es solamente un asunto de Europa, es una necesidad vital para América Latina. Creo que es necesario establecer una nueva relación entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. El mercado es bueno para crear riqueza, pero no es bueno para redistribuirla. El único que tiene este rol redistribuidor es el Estado. Y la sociedad civil necesita de estados fuertes, eficientes, que puedan redistribuir como la única garantía para prever nuevas situaciones de crisis generalizadas, que no va a ser la única, porque analizando históricamente a 1918 le antecedió otras crisis parecidas y la de 1918 fue la más fuerte. ¿Qué nos evita pensar que de aquí a 5 años o a 10 años o a menos tiempo tengamos nuevas pandemias? ¿Va a estar preparado el Perú para asumirlas, para enfrentarlas? ¿Va a estar preparado América Latina para asumirlas y para enfrentarlas? Miren,
Nuestro sistema sanitario en el Perú no llega ni a 2 camas por 1000 personas. En toda América Latina solamente hay 7 países del Caribe que llegan a 7 camas por 1000 personas. Una de ellas es Cuba, otra de ellas es Barbados, otra de ellas es Granada. Y el resto de países hemos visto la evidencia. Hemos visto la evidencia que cuando hay una masiva infectación y hay una masiva letalidad, nuestros incipientes sistemas de salud son incapaces de poder atender. Y hemos visto en Guayaquil, por ejemplo, montones de cadáveres que eran amontonados, como también los hemos visto en Piura y en diferentes lugares del Perú. Entonces, frente a esa situación, debemos replantear desde las universidades nuevas carreras, nuevos temas de investigación, nuevas alternativas, producción de medicinas que permitan enfrentar esta y futuras pandemias que puedan venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Burgos, por su interesantísima conferencia. A continuación intervendrá el doctor Juan Rivas Valverde, vicerrector académico de la Universidad Nacional de Piura. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Tiene usted la palabra. Bien. Buenas tardes, Vicente Pérez Fernández. Gracias por la invitación. Nuestra institución, pues, se prestigia con estas invitaciones. Manuel Burgos, ya sabes la estima y tu excelente exposición, muy entendible y muy de acuerdo al tema, ¿verdad? Bien, gracias por permitirme dar unas opiniones sobre este tema, sabiendo pues que América Latina viene enfrentando la peor crisis de las últimas décadas, lo has dicho Manuel, con efectos y consecuencias sanitarias, económicas, sociales y políticas de todo índole, ¿no? Todo esto en un contexto de incertidumbre donde el COVID-19 ha sacado a la luz deficiencias y problemáticas que muchos gobernantes de los diferentes países durante décadas no han querido ver o quizás solo lo han tomado medianamente, ¿no? Sin mayor proyección al futuro. En el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, un poco recalcando lo que ha dicho Manuel, CEPAL ha encontrado estadísticas preocupantes que influyen mucho en nuestra situación actual. Por ejemplo, nuestra región, según estos datos, en la última década pues ha tenido un crecimiento económico muy mediocre. Desde antes de la pandemia hemos venido creciendo en promedio, en los países en promedio, con un 0.4% desde 2014 hasta el 2018, en el 2019 un 0.1% y este año veremos que esto va a ser una caída brutal, ¿no? Por supuesto, con desigualdades, ¿no? Hoy en día América Latina, la desigualdad nos define. No somos los más pobres, pero sí los más desiguales, sin lugar a dudas, ¿no? Desde hace más de 100 años en Latinoamérica no tenía una caída tan abrumadora. CEPAL, para fines del año 2020, ha previsto pues la caída del PBI en un 9.1%. Consecuentemente a ello, podemos deducir que estamos frente, como lo has dicho, a una década perdida. Y en la actualidad, pues, los 2.7 millones de empresas formales, sobre todo microempresas y pequeñas empresas, quienes han tenido que cerrar sus negocios o emigrar a nuevas formas de trabajo, creando un desempleo que, según los datos estipulados, alcanzará a 44 millones de personas. Y un retroceso en la pobreza que seguramente pues lo ha sacado perfectamente 231 millones de personas si no tomamos acciones urgentes. Toda esta acción ha demostrado la gran desigualdad que existe en los países de Sudamérica y el Caribe, donde no todos pueden acceder a la calidad de vida que es necesaria para el bienestar de sus familias. CEPAL menciona en su informe del mes de octubre que a la fecha el 53% de la población económicamente activa no tiene protección laboral, ni salud, ni pensiones. Las mujeres, los jóvenes, las personas de tercera edad
que son el clima, enfrentan una situación de exclusión y de discriminación en el mercado laboral. Esto es tremendamente relevante con la pandemia. Esto se ha profundizado. Los jóvenes no encuentran alternativas laborales o si las encuentran, son explotados con salarios mínimos. Hemos visto que en América Latina, en un promedio del 54% de sus países, tenemos un trabajo informal. Por tomar unos ejemplos, Uruguay 10% de informalidad, Colombia el 50% y nuestro país 70%, ¿verdad? Donde la mayoría son mujeres, indígenas, jóvenes, los inmigrantes que se han dispersado por toda la región. El problema es que los programas gubernamentales no llegan a los informales porque no están registrados en ninguna parte y las cuarentenas son muy complicadas para los hogares vulnerables y no porque no tienen el auxilio del Estado. Otro grave problema en la región es que más de 40 millones de hogares no están conectados digitalmente, la mayoría en los lugares más pobres, y tenemos un 67% de las personas conectadas, pero a un internet móvil, ¿verdad? Un ancho de banda móvil, donde el 33% es en zonas urbanas y el 77% en zonas rurales. Por lo cual tenemos pues que 32 millones de niños entre 5 y 12 años no pueden o no pudieron acceder a la educación. Por lo tanto, ellos ya perdieron un año. A consecuencia de esta problemática de conectividad, solo el 21% de los ocupados pueden hacer un teletrabajo. No hay una velocidad suficiente en 44% de los países de nuestro continente. No pueden hacer actividades simultáneas en el hogar, teletrabajo y educación digital. Estamos subsistiendo a la crisis, pero no se está pensando en políticas de Estado a futuro para poder salir de ellas. Los gobernantes solo están en proceso de mantener la economía y no se impulsa por el momento propuestas de acciones rápidas para mitigar lo que se viene en el 2020. Bien, está de más definir nuestra gran preocupación en el sector educativo, en donde si bien se viene trabajando por solucionar dificultades inmediatas, no se está planificando el hecho de mejorar el sistema e implementarlo, en donde la digitalización es base trascendental de todo ello. Esta intervención lo concluyo haciendo un par de preguntas a nuestro ponente, a nuestro conferencista, perdón. Primero, ¿qué gestiones sociales debería priorizar los gobiernos de Latinoamérica para contrarrestar las dificultades económicas y educativas en la región? Sí, me voy a permitir contestar su pregunta reflexionando sobre algunas recomendaciones de política que establece CEPAL en sus últimos informes y que mutuamente los hemos contestado. Y una de las cosas que se dice es que es necesario un estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos. En otras palabras, es necesario que el Estado peruano y los diferentes estados a nivel latinoamericano tengan suficientes recursos fiscales como para poder adquirir medicinas, equipos médicos, alimentos y energía. Yo solamente quisiera mencionar lo siguiente. Cuando hemos comenzado la pandemia en el Perú, no teníamos camas, no teníamos medicina como la ivermectina y los antibióticos necesarios, no teníamos respiradores y también faltaron los profesionales. El Estado debe tener recursos para promover medicinas, equipos, médicos, profesionales y alimentos. La otra recomendación que establece CEPAL es reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables? Son los niños,
los ancianos, las mujeres, los migrantes, que en el Perú tenemos más de 800.000 venezolanos, pero también las poblaciones afrodescendientes y en general ese 75% que usted, colega, ha mencionado y que son trabajadores informales, trabajadores que no tienen acceso ni al seguro ni a un trabajo estable. Cuando tuvimos los momentos más duros de la pandemia, una cosa que nos preguntábamos era por qué la gente no hacía cuarentena o no la cumplía. Luego lo pude entender, porque hay gente que vivía y vive del día a día, de lo que gana en el día, y que además de carecer en su casa de agua, de luz o de espacio suficiente para estar todo el día, no tenía empleo, como muchos de nosotros tenemos, no podía hacer trabajo remoto y tenía que salir a ganarse el pan de cada día. Y el otro aspecto que es importante mencionar y que se recomienda como política de Estado para los diferentes estados de América Latina es que los bancos centrales a las diferentes empresas, pero de manera especial a la pequeña, a la mediana, a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Porque si sabemos que el 75% de la población trabaja en estas, por lo tanto, hay que garantizar que el empleo continúe. Ya la recomendación desde las entidades internacionales es clara. La mejor manera de resolver la pandemia es garantizando el empleo a la población en América Latina. Bien, Manuel, gracias por tu respuesta, ¿no? Acertada, y es eso, ¿no? Poco América Latina vive de los estados y esa es la preocupación que debe tener, pues, por su ciudad. Bien, la siguiente pregunta, pues, estamos en instituciones educativas y no dejo de hacer la pregunta en ese sentido, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué impacto trascendental se dará en el sector académico universitario después del COVID-19? Decía que en este momento tenemos más de 180 millones de estudiantes de los diferentes niveles fuera de las aulas del nivel básico y del nivel universitario. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación a nivel básico, solamente pensamos, por ejemplo, que los niños se están retrasando porque no asisten al colegio. Estamos hablando de que los niños no reciben la atención personalizada de parte de sus profesoras y que por lo tanto el nivel de calidad ha caído. Y eso es innegable. Pero también hay que considerar que en los informes de CEPAL indican que la escuela no solamente sirve como un espacio para recibir conocimientos por parte de los niños y de los adolescentes, sino que hay 80 millones de niños que reciben seguridad alimentaria. Por lo tanto, en esta pandemia no solamente vamos a tener una rebaja de la calidad o una disminución de la calidad educativa en el nivel básico, sino también que nuestros niveles de desnutrición de nuestros escolares se va a incrementar. Pero también podría contestarle, colega, indicando, en este momento ya en el Perú tenemos más de 140.000 estudiantes universitarios que han desertado de las aulas universitarias. Más de 140.000. Y más de 200.000 estudiantes del nivel básico que ya no ingresan a la educación, que están desertando. Por lo tanto, las consecuencias son eminentes. Bien, Manuel, vuelvo a repetir, un docente pues destacado, sus explicaciones y sus respuestas las más formidables, entendibles, y agradecido pues a Vicente Pérez que nos da la oportunidad de podernos estar pues, y eso es lo que la vía digital nos ha un poco ha movido, ¿no? Esta era digital, y gracias Vicente nuevamente,
Gracias por que nuestra institución pueda participar en estos eventos y cuando ustedes nos convoquen siempre estaremos prestos a apoyar y a colaborar y a participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Vicente, por la oportunidad de nuevamente participar en estos eventos internacionales. Muchas gracias a todos vosotros. Finalizamos ya entonces esta última sesión de la jornada y de nuevo agradeciendo su inestimable participación tanto al profesor Rivas como al profesor Burgos. Y por supuesto también gracias a todos los asistentes. Les esperamos mañana en la última jornada del ciclo. Un saludo a todos.